Buenas tardes a todos, señoras y señores. Vamos a dar inicio a la ceremonia de clausura de este seminario internacional de Agua por la Nueva Justicia. Han sido días intensos de paneles, de exposiciones, también de muchas preguntas que se han hecho al final de los paneles, lo cual ha permitido además agregarle valor a las discusiones espontáneas que se han dado por los expositores, de mucha fraternidad y de mucho intercambio de experiencias que no solamente ha terminado en este salón, sino que además ha seguido fuera de él. La Defensoría Pública del Ecuador, CEJA, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, junto a la Cooperación Alemana al Desarrollo, el Consejo de la Judicatura del Ecuador, agradecen esta participación, esta concurrencia. También, por cierto, se agradece el apoyo técnico de la Conferencia Iberoamericana de Derecho Procesal. Y para iniciar esta ceremonia de clausura vamos a agradecer la presencia de la directora residente de GISET en Ecuador, doña Bárbara Gess, para que nos dé unas palabras de conclusión sobre este evento. Doctora. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estimado doctor Ernesto Pazmiño Granizo, Defensor Público General, doctor Carlos Ramírez Romero, presidente de la Corte Nacional de Justicia, señor Paulo Rodríguez, así me dijo que le llame, presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, doctor Cristian Riego, doctoras, doctores, funcionarios de la Defensoría, de otras entidades del Estado, invitados especiales, señoras y señores. Cuando se planteó la iniciativa de realizar el Seminario Internacional Diálogo Nueva Justicia, no pude menos que felicitar por el hecho a los organizadores y comprometer todo el apoyo de la GIZ, la Cooperación Alemana al Desarrollo en el Ecuador, para que el evento tuviese la mayor proyección, trascendencia posibles. Y qué bien que se pensó hacerlo en Quito. Para nadie es desconocido que el país vive un proceso sostenido de cambios y uno de ellos tiene que ver precisamente con la reforma al sistema de administración de justicia. Igualmente, todos sabemos que un buen sistema de administración de justicia constituye la mejor base y fundamento de la misma democracia, en tanto en cuanto puede garantizar el fiel cumplimiento de las normas de convivencia ciudadana y el respeto y vigencia de los derechos, y puede velar para que toda violación o incumplimiento sea debidamente sancionado. Los cambios en cualquier ámbito del quehacer humano son difíciles. Así como tienen defensores e impulsores, generan también fuertes resistencias. El señor Defensor Público General del Ecuador lo mencionó ayer también en su discurso de inauguración. Por ello, todo proceso de cambio debe ser muy meditado y gradual, pero sobre todo consensuado, procurando que los diferentes actores se apropien y hagan suyo el proceso para de esta manera garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Si hiciéramos una rápida remembranza de lo que han sido los sistemas de administración de justicia durante el pasado siglo y de lo que va del presente, no solo en el Ecuador, sino en América Latina y en otras regiones del mundo, veríamos cómo éstas han evolucionado no solamente en cuanto a sus estructuras operativas, sino también en los tipos de procesos y procedimientos. Han aparecido nuevas formas procedimentales. El sistema procedimental rígido, hiperformalista, basado en procesos escritos, está siendo paulatinamente sustituido por un procedimiento oral, más rápido y expedito, que le permite al juez estar presente en todas las etapas y apreciar y valorar en su conjunto e integralidad todas las pruebas. Igualmente, mecanismos alternativos para la solución de conflictos están surgiendo como una opción no litigiosa, que prioriza el diálogo directo de las partes para la solución de controversias.
Cualquiera que sea el caso, en tratándose de reforma a los sistemas procedimentales, no cabe ninguna duda sobre la necesidad de contar con buena y sobresaliente infraestructura, pero sobre todo con jueces, fiscales, abogados y defensores, bien formados, de comprobada experiencia y de una profunda solidez ética y moral. Esta es una demanda sustantiva y es loable, y será reconocido el empeño que pongan las autoridades responsables para que esto suceda. La calidad de un sistema de administración de justicia dependerá, por sobre todas las cosas, de la probidad y de la capacidad técnica y profesional de los actores. En este contexto, mis sinceras felicitaciones a todos quienes hicieron posible la realización de este evento, a la Defensoría Pública del Ecuador, en la persona del doctor Ernesto Pazmiño Granizo, Defensor Público General, al Consejo de la Judicatura, en la persona del ingeniero Paulo Rodríguez, al Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, y su director, doctor Cristian Riego, al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en la persona de su presidente y vicepresidente, y a todos ustedes que han aportado y nos han acompañado. En los 2 días que ha durado el evento, hemos escuchado valiosísimas intervenciones que han dado cuenta y reseñado un conjunto de ricas experiencias y enseñanzas de Ecuador, de otros países de América Latina y de Europa, especialmente de Alemania. Para la cooperación alemana al desarrollo, la GIZ, apoyar procesos de reforma, bien sean del Estado en su conjunto o de los sistemas de administración de justicia, no es nuevo, más bien es una de sus principales tareas. La GIZ ha desarrollado proyectos de apoyo a los sistemas de administración de justicia en Bolivia, Paraguay, Chile y Perú. Yo misma fui partícipe de la experiencia del proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia. Y aquí en Ecuador, particularmente, se apoya a la Defensoría Pública a desarrollar el sistema público en materias de patrocinio social en una concepción sistémica con otros actores. Ese es nuestro papel de la cooperación, la gestión de conocimiento, la movilización de experiencias, compartir lecciones, no importando dónde se produzcan. Es responsabilidad de quienes asistimos a estos eventos internacionales, reflexionar sobre los aportes traídos de otros países, extraer el mayor valor posible, analizar y aprender las lecciones y replicar aquellas ideas y experiencias que parezcan las más adecuadas a cada realidad propia de los países. Espero también que hayan recibido muchas ideas útiles para que redunde en beneficio del sistema de administración de justicia de Ecuador. Nuevamente reitero mis felicitaciones a los organizadores ecuatorianos e internacionales y permítanme mencionar también a los responsables y a las responsables del programa regional de la GIZ, fortalecimiento de procesos de diálogos regionales para apoyar las reformas judiciales, especialmente a la señora doctora von Dungen y a la señora Vila y a todo el equipo de la Defensoría Pública del Ecuador, quienes han estado detrás de la organización del evento. Y hago presente mis agradecimientos profundos para todos los conferencistas, panelistas, invitados internacionales y nacionales, y muy especialmente permítanme agradecer la presencia al catedrático profesor Dr. Karl August Príncipe de Sachsen-Gestafe y al Dr. Norbert Lösing, que han venido desde Alemania. A todos ustedes que han dejado de lado sus múltiples ocupaciones por compartir con nosotros sus conocimientos, también quisiera expresar nuestro agradecimiento profundo. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora G sus palabras.
Agregar simplemente que este seminario nos ha permitido, a partir de los trabajos y exposiciones hechas, compartir un estado del arte en materia de reformas al sistema de justicia no penal o subsistemas penales, no solamente compartiendo diagnósticos comunes, problemas, sino que también planteando desafíos regionales. Queremos ahora dar la palabra al doctor Carlos Ramírez, quien se dirigirá a usted. El doctor Carlos Ramírez es el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Buenas tardes con todas y todos. Señor ingeniero Pablo Rodríguez Reina, presidente del Consejo de la Judicatura, señor doctor Ernesto Pazmiño Granizo, defensor público, señora Bárbara Hess, directora de GIZ de Alemania, señoras juezas nacionales, señores jueces nacionales, compañeros judiciales, distinguidos juristas expositores, invitados especiales, distinguida concurrencia, señores de la prensa. Agradezco sinceramente la gentileza de invitarme a dirigir unas palabras para la clausura de este trascendental encuentro y aprovechar a la vez para hacer unas muy breves reflexiones sobre nuestra realidad ecuatoriana en el sistema procesal y sobre el proyecto de Código Orgánico Procesal del Ecuador. Uno de los reclamos y de los cargos que se ha hecho la Administración de Justicia en el Ecuador es la lentitud en los trámites procesales, la demora en la resolución de las controversias. Y esta situación, indudablemente que no se debe a la negligencia de jueces o operadores de justicia, ni a su voluntad, ni actitud. Se debe grandemente a las deficiencias del sistema procesal escrito ecuatoriano, que pueden resumirse en el excesivo ritualismo y rigurosidad en los trámites, a la falta de competencias y de facultades del juez para dirigir el proceso, facultades correctivas y coercitivas si fuese necesario, a la posibilidad de dar paso a excesivo ritualismo, al incidentalismo, a la falta de lealtad procesal, a la falta de sistematización de las instituciones procesales. Esta situación, esta realidad, nos exige un cambio normativo y un cambio de cultura judicial. Y por otra parte, desde la Constitución del Ecuador de 1998 y en la actual, en la vigente desde 2008, se establece que la sustanciación de las causas se llevará a cabo a través o mediante el sistema oral. Y en el Ecuador, desde el 2000, con la expedición del Código Procesal Penal, se estableció realidad en la materia penal, en materia de niñez y adolescencia y laboral del 2003, pero en las demás materias estamos en mora de cumplir con ese mandato constitucional de establecer la oralidad.
Por eso yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a los señores miembros del Consejo de la Judicatura por esa feliz iniciativa de propiciar la formulación de un proyecto de Código Orgánico Procesal. Indudablemente que uno de los elementos para el mejoramiento en la administración de justicia, ¿no?, que está llevando a cabo el Consejo de la Judicatura por mandato popular, es el normativo. Por eso, bienvenido ese proyecto. Y quiero también aprovechar la oportunidad para expresar mi homenaje de felicitación a las señoras juezas nacionales, a los señores jueces nacionales que a través del Pleno de la Corte Nacional aportaron muy significativamente en el análisis y tratamiento de este proyecto. Y es que no puede ser de otra manera también, porque los señores jueces y juezas nacionales son distinguidos juristas que han ejercido la profesión con autoridad, han ejercido judicatura y cátedra universitaria, y de ahí su valiosísimo aporte. Y justamente refiriéndome a este proyecto de Código Procesal General del Ecuador, quiero destacar que este nuevo modelo de sistema procesal tiene que sustentarse en los principios constitucionales como el debido proceso. El artículo 76 de la Constitución del Ecuador establece las garantías procesales. Ahí tienen entonces este proyecto contemplar esas garantías. Tenemos que aplicar el principio de acceso a la justicia establecido en la Constitución, que no se logra necesariamente suprimiendo tasas judiciales, sino buscando los medios para lograr ese acceso de ciudadanas y ciudadanos a jueces y tribunales. Y tenemos que aplicar la tutela judicial efectiva, ¿no? La implementación de este principio implica que las ciudadanas y ciudadanos deben tener acceso a los jueces y tribunales de la República, que tienen derecho a una sentencia en un tiempo razonable. Y eso no se logra estableciendo términos o plazos para dictar sentencias que no pueden cumplirse por la excesiva carga procesal, ¿no? Se establece a través de otros medios procesales. Y tienen derecho los justiciables a una ejecución eficaz de la sentencia. Por eso se ha establecido en el proyecto una fase de ejecución de la que vamos a hablar más adelante. Esto nos conlleva a determinar cuáles deben ser esos principios rectores de este nuevo modelo de administración de justicia en el Ecuador, que yo quiero resumir simplemente diciendo que deben ser la simplificación de los procesos judiciales para evitar la lentitud en los trámites, que tiene que implementarse los principios de concentración e inmediación justamente a través de la oralidad, que tiene que potenciarse las facultades correctivas y quizá coercitivas del juez para dirigir el proceso, que tiene que evitarse la deslealtad procesal, que tiene que sistematizarse las instituciones procesales. Y esto nos lleva a determinar los valores fundamentales de la oralidad, que son la inmediación y concentración, que permite, como se ha dicho en este encuentro, al juez
estar en contacto directo con los justiciables y con sus pruebas. Nos lleva a un sistema móvil que supera esa estructura rígida y rigurosa del sistema escrito. Nos lleva a la oralidad a la solución pronta de las controversias. Estos son los valores que debe contemplarse en este proyecto. Y quiero referirme también brevemente a los tipos de procesos. He leído en algunos códigos procesales de países amigos que se han expedido recientemente que se conserva los trámites por materia. Se establece que los juicios de linderos, los juicios de divorcio, juicios sucesorios, etcétera, ¿no? Pero en el proyecto de Código Procesal General del Ecuador, que desde luego está en estudio, ¿no?, se establece un cambio radical, ¿no?, empezando por el número de trámites, entre trámites establecidos en el Código de Procedimiento Civil y demás leyes del Ecuador. Según la Comisión de Estudio, hay alrededor de 80 trámites. En el proyecto en estudio en el Ecuador se reduce a 3 trámites: el declarativo general, el simplificado para determinadas materias y cuantías y el monitorio. En el Pleno de la Corte Nacional de Justicia hemos creído que los asuntos de jurisdicción voluntaria deben pasar a conocimiento y resolución de los notarios. En lo que respecta al sistema de audiencias, en los orígenes, en el sistema alemán, he leído que se estableció audiencia única para la solución de las controversias. En Austria se establecía una audiencia preliminar. En el Ecuador, para asuntos de niñez y adolescencia, se establece audiencia única. Para asuntos laborales, 2 audiencias. En el proyecto se plantea una audiencia única, pero para ciertos asuntos se establece una reunión preparatoria. Esto, desde luego, está en estudio y pensamos que quizá lo conveniente es establecer una audiencia preliminar para ahí resolver excepciones de resolución previa, para ahí determinar que el proceso cumpla con los presupuestos procesales para su validez. Y en lo que se refiere a el pronunciamiento de la resolución, obviamente que si hablamos de la concentración e inmediación en la oralidad, tiene que el juez pronunciar su fallo, su resolución en esa audiencia. Pero también en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia hemos meditado que en materias no penales, civiles, bancarias, societarias, etcétera, ¿no?, hay asuntos bien complejos, demasiado complejos como para exigir al juez que en esa audiencia pronuncie su resolución, ¿no? Pero para no desvirtuar la oralidad, pensamos que en esos casos debe suspenderse la audiencia por 24, 48 o 72 horas o más, para que luego el juez la reinstale, luego de que ha estudiado debidamente el proceso, pronuncie resolución. Porque pienso que no debemos sacrificar la certeza por la simplificación y la celeridad. En cuanto al sistema de valoración de la prueba, seguimos con el sistema de valoración de sana crítica. En lo que se refiere a impugnaciones, obviamente, como aquí se ha dicho en este encuentro, hay que reorganizar, hay que sistematizar, ¿no? Tenemos que evitar que los recursos se interpongan para demorar el proceso. Y ojalá pudiéramos llegar
a lo que nos manifestó el señor embajador de Alemania, de que no más de un 10% de fallos de primera instancia sean apelados, ¿no? Hay que evitar los recursos simplemente para demorar los litigios, ¿no? En el proyecto de Código Procesal del Ecuador se establece un llamado recurso de corrección, que lo que trata es de unificar los recursos horizontales de ampliación, ¿no?, de aclaración, de revocatoria. Ha recibido críticas en el Ecuador, porque es una figura que no ha sido utilizada en Ecuador, ¿no? Eso está en estudio. En lo que tiene que ver con la casación, estimamos que si la Constitución del Ecuador establece la posibilidad de aplicación directa por los jueces, ¿no?, la casación en el Ecuador tiene que redefinirse, porque la aplicación directa de la Constitución no es patrimonio solamente de los jueces de la Corte Constitucional, ni de los jueces ordinarios convertidos en jueces constitucionales, sino que corresponde a todos los jueces esa aplicación directa. Y al respecto, permítame anunciar que la Corte Nacional de Justicia del Ecuador ha organizado un seminario internacional para el 21 y 22 de marzo de 2013, que se denomina, o sobre el tema, casación en un Estado constitucional de derechos y justicia, porque de acuerdo al artículo 1 de nuestra Constitución, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, ¿no? De manera que invitados a ese seminario, ¿no? Y finalmente, como hemos dicho y se ha dicho aquí también, en este encuentro hay que reestructurar esa fase de ejecución, ¿no? Y así se lo ha hecho en el proyecto del Código Procesal del Ecuador. Hay que distinguir los llamados títulos de ejecución, como sentencias, laudos, etcétera, y los títulos ejecutivos, que es otra cosa, como letras de cambio, cheques, pagarés, etcétera. Yo quiero terminar esta mi intervención felicitando y rindiendo un homenaje de felicitación a las autoridades e instituciones que han organizado este trascendental encuentro. A la Defensoría Pública, a través del doctor Ernesto Pazmiño, Defensor Público General, a CEJA, al Consejo de la Judicatura, a GIZ de Alemania. Yo creo que es positivo, es conveniente, necesario el aprovechar las experiencias vividas por otros países, ¿no? Si ya han recorrido un camino para el mejoramiento de los sistemas procesales, ¿no?, con buenos resultados, qué bien que aprovechemos esas experiencias. Y creo que tenemos que seguir propiciando estos encuentros, tenemos que socializar nuestros proyectos en la academia, en las escuelas de derecho, en los colegios de abogados, ante ciudadanas y ciudadanos, ¿no?, y seguir con estas iniciativas de discusión en estos seminarios internacionales. Pero yo estimo que todo cambio, toda reforma normativa debe sustentarse en la realidad sociológica, cultural, jurídica, política de la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias. En este momento solicitamos la presencia del ingeniero Paulo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador.
Muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos, queridos amigos de la mesa directiva, señor doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia, querido y directo amigo también Ernesto Pazmiño, defensor público del Ecuador, querida amiga Bárbara de la GTZ. Bueno, primero debo admitir que no me sorprende cuando hay un poco de confusión, cuando la persona que presenta o me presenta de este podio no sabe si decir doctor o ingeniero o abogado o alguna cosa. Quizás esto estamos ya acostumbrándonos un poco y quizás nos deja saber que efectivamente en el Ecuador, como algunas personas ya dicen, no hubo una transformación de la justicia, sino quizás una reingeniería de la justicia. Pero si eso es para bien, qué bueno, bienvenido sea el término. En primer lugar, muchísimas gracias para quienes decidieron hacer este seminario, este taller. Sinceramente son oportunidades como estas las que nos permiten hablar, discutir francamente de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir en el ámbito de la administración de justicia. Con profunda satisfacción me encuentro hoy en la clausura de este seminario, donde se habló, como dije, ampliamente de la nueva justicia. Y digo satisfacción porque el pueblo soberano del Ecuador, con su infinita sabiduría, es el que ha permitido la creación de estos espacios. En las urnas eligió un cambio profundo en la función judicial, porque sabían de los aspectos incoherentes en el proceder de la justicia, y porque se conocía a cabalidad que no era una justicia ni muy oportuna ni muy transparente. Con esta firme convicción se emprendió un proceso integral de reforma a la justicia, reforma que hoy plantea nuevos horizontes para los ecuatorianos y las ecuatorianas, horizontes que ya evidencian equidad y una atención ágil y con calidez. Y no lo digo yo con una falsa vanidad. Con mucho criterio, expositores internacionales han vertido sus opiniones con respecto al deber ser de la justicia. La mayoría coinciden en que la oralidad es el mecanismo mediante el cual se puede garantizar juicios ágiles. En esta materia es precisamente que nosotros hemos canalizado nuestra reforma. Estamos inaugurando nuevas judicaturas en el Ecuador que están pensadas para que la oralidad se vaya instalando. Hemos adquirido los equipos tecnológicos necesarios para dotar inicialmente de alrededor de 250 salas de audiencia en el país donde se va a actuar con oralidad. Esto, doctor, es ya un hecho en el Ecuador. Antes de que termine nuestro mandato de este periodo de transición, el 26 de enero, estarán instaladas en el Ecuador 250 salas de audiencia. Y lo que es quizás importante también de saber, la función judicial en el Ecuador consta actualmente con el mejor centro de datos de todas las instituciones públicas del país. Tenemos, amén, de los 40 servidores independientes, que cada uno podría ser un centro de datos en sí mismo, la capacidad instalada en memoria para grabar, por lo menos durante los próximos 10 años, todas las audiencias orales en todas las materias, en todos los juzgados del país. Como lo dijo ya durante esta reunión el expositor, distinguido amigo alemán, el doctor Karl August Prinz von Sachen, con estas herramientas podemos desahogar de manera inmediata las pruebas en presencia de un juez. Pero no solo acompañamos con tecnología este proceso, también nuestros equipos están trabajando en reformas trascendentales para que la oralidad realmente funcione y se simplifiquen los procesos. Recuerden que justicia que tarda simplemente no es justicia. Se lo dijo ya brevemente, pero recordemos también que aquello de demorar, dilatar o a veces impedir la justicia era una lamentable práctica común de ciertos abogados
que irresponsablemente engañaban a sus clientes al hacerles creer que cualquier causa, así no le asista la razón o el derecho, era posible de ganarse siempre y cuando existiera el tiempo suficiente. Sobre todo en materia civil pretendemos aquella simplificación, ya que en buena parte de América Latina son la mayoría de procesos que existen en la justicia. Contradictoriamente, como bien se apuntó en una de las exposiciones, la mayoría de reformas solo se han hecho en materia penal. También quiero referirme a una de las frases que se esbozó en este encuentro, creo que fue doña Alicia Contero. La justicia requiere que el Estado garantice la ejecución de las sentencias y que los mecanismos sean rápidos y sencillos. Nuevamente quiero expresar que así estamos pensando en Ecuador. Opositores han querido empañar el proceso de reestructura decidido por el pueblo con la simple idea de que hay injerencia del Estado en la justicia. Siempre lo he dicho, independencia sí, pero incompetencia no. La independencia existe, lo que no existe es la incompetencia para coordinar un trabajo en beneficio de los ciudadanos. En el Ecuador es el Estado quien a través del Poder Ejecutivo ha proporcionado los recursos necesarios para emprender estos cambios trascendentales. Y ahí, como ya lo expliqué ayer, termina el accionar del Ejecutivo. Pero es gracias a estos recursos que en apenas 16 meses de gestión ya podemos evidenciar los cambios en la aplicación de justicia. Concretamente, nosotros estamos trabajando para que la justicia deje de ser un privilegio de pocos y se convierta en un derecho de todos los ecuatorianos. Ese objetivo es el que nos permitió delinear los 6 ejes que también brevemente los expuse ayer para acompañar a este proceso de reestructura de manera integral. Tal es así, y lo digo con mucha humildad, y algunas administraciones de América Latina y el mundo nos han invitado para que podamos compartir las experiencias que estamos viendo en el Ecuador, y en esos espacios, al tiempo de compartir lo que estamos haciendo, también nos sirven para aprender, porque todos los días aprendemos algo nuevo que puede ser incorporado a nuestro proceso. Recientemente, Baltasar Garzón, el coordinador de la Veeduría Internacional al proceso de reforma de la justicia que se lleva en el país y connotado jurista internacional, dijo en un panel académico que el avance del Ecuador en materia de justicia es meteórico. Aquellos calificativos los dio obviamente tras recorrer el país y constatar de primera mano todo el trabajo que ya se ha desplegado. Por eso digo con claridad que gracias al pueblo ecuatoriano hoy ya podemos hablar de la nueva justicia, aunque en realidad yo quisiera decir que estamos trabajando por una verdadera justicia. Resulta difícil pensar cómo antes aquellas élites políticas que tuvieron secuestrada a la justicia no se conmovieron al ver la realidad del país en esta materia. Resultaba difícil pedir resultados si los servidores judiciales trabajaban en cuartos oscuros, incómodos, estrechos. Era incomprensible pedir celeridad si en pleno siglo XXI seguíamos trabajando sentencias en máquinas de escribir arcaicas. Por eso, el cambio que estamos liderando tiene como eje central una verdadera revolución en el talento humano, a más de garantizar que profesionales calificados técnicamente sean los que impartan justicia, también estamos considerando que verdaderos seres humanos llenos de ética y de moral se integren a la función judicial. Y cuando hablo de humanidad, me refiero a esa capacidad de lograr empatía con el otro para volver a ser sensibles, sensibilidad que apunte a respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Señores, en esta parte de la tierra la historia ya empezó a cambiar y esto es un cambio irreversible, porque vuelvo y repito, no estamos solo construyendo una nueva justicia,
estamos procurando una verdadera justicia. Hoy el Ecuador está siendo protagonista de la historia. Conjuntamente estamos escribiendo páginas doradas para una patria justa que asegure un futuro digno para sus hijos. Esta patria la ganamos, o mejor dicho, la recuperamos con esfuerzo, con una lucha consistente de sus ciudadanos que lograron resultados extraordinarios a través de una revolución inédita por su carácter de no cruenta. Aquí quiero recoger las palabras de Cristian Riego, director de CEJA. Él apuntaba también con claridad que los procesos de transformación de la justicia se han dado gracias a la demanda ciudadana. Por eso mismo es que en el Ecuador este cambio ya es irreversible. Son encuentros como estos los que nos permiten una retroalimentación certera y objetiva para tener una reforma sostenida en el tiempo. Queridos y queridas connacionales, ilustres visitantes internacionales, por mandato del pueblo ecuatoriano, estamos adelantando un proceso que esperamos sinceramente que nos permita volver a creer en la justicia. Muchísimas gracias. Para cerrar el seminario, el doctor Ernesto Pazmiño Granizo, defensor público general, se dirigirá a ustedes. Gracias. Solamente para reiterar el agradecimiento a todos los amigos que han venido de casi todos los países de América Latina, a los amigos que nos han visitado de Alemania, a todos los jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios judiciales que nos han acompañado estos 2 largos días, pero de buenos debates, buenas discusiones. Decirles de que este seminario no terminará en un seminario más. El compromiso de la Defensoría Pública del Ecuador y quienes han organizado este seminario es de avanzar con los instrumentos que ustedes nos han dejado en estos 2 días en impulsar en el Ecuador definitivamente y de la manera más pronta la reforma a la justicia no penal. Lo ha dicho el presidente del Consejo de la Judicatura, este es un mandato popular, lo dispuso todos los ecuatorianos en un referéndum y nosotros tenemos que cumplirlo. Comprometernos, los organizadores, a realizar las memorias de este seminario y les enviaremos a ustedes. También decirles de que en la página web del Consejo de la Judicatura y de la Defensoría Pública publicaremos el proyecto inicial, el anteproyecto inicial de nuevo Código Unificado Procesal que se presentó por parte de CEJA y el que actualmente existe luego de un análisis que se han hecho acá en el Ecuador de parte de las instituciones operadoras de justicia. Decir también lo que ya nos decía ese extraordinario jurista norteamericano H.L. Hart, de que toda sociedad responsable tiene en la justicia su fundamento esencial. Es importante, por lo tanto, avanzar en el cambio de la justicia. Ningún país puede progresar, ni culturalmente, ni socialmente, ni económicamente, si no tiene una justicia responsable. Y el compromiso de los operadores de justicia aquí en el Ecuador y de la Defensoría Pública es definitivamente cambiar este oprobioso sistema que lo que provoca es impunidad y lo que impide es de que los pobres tengan acceso a la justicia. Por lo tanto, les reitero el agradecimiento por haber compartido con nosotros estas experiencias, a todos los compañeros expositores y a todos los que han acudido a este seminario, porque ustedes nos dejan sembrada esa obligación de continuar trabajando. Buen retorno, muchas gracias por estar acá.